Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora, amados amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven por esta plataforma. He querido tener unos minutos, primero para darle la gloria y la honra a Dios por este hermoso privilegio de estar con ustedes un sábado más o un día más, no importa la hora que estés viendo este video. Primero para darle la gloria y la honra a Dios, porque hoy es un día de gran victoria. En esta semana que celebramos la Semana Santa, hoy sábado celebramos que Jesucristo descendió a los sepulcros y allí empezó a culminar la gran victoria para redención tuya y la redención mía. Así que celebramos en manera especial todas las cosas hermosas que el Señor nos da en este tiempo. Así que adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Así que voy a tomar unos minutos bien breves referente a lo que vamos a estar hablando, donde voy a tener unas ideas especulativas sobre lo que yo considero podría estar pasando en el panorama mundial, de lo que Dios tiene a su haber en los últimos años que estamos por vivir. Así que quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, donde en el capítulo 27 de Daniel, el Señor nos enseña una profecía bíblica de lo que está a punto de acontecer en los próximos años, especialmente en el capítulo 9, versículo 27, que dice la palabra del Señor: y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada por el desolador. Esa es la versión de la Biblia de las Américas. Pero vemos que este mismo versículo tiene en diferentes versiones de la Biblia diferentes connotaciones. Y yo quiero que tú me ayudes y vayas conmigo en esta hora para que puedas ver lo que yo humildemente especulo, porque no tengo la interpretación total, aunque en las 4 escuelas escatológicas hay estas interpretaciones y cada una de ellas tiene realmente el propósito de orientarte. Pero yo no vengo hoy día a decirte ni a especular sobre cuál de estas interpretaciones es la que yo realmente estoy inclinado por mis estudios escatológicos a ver. Yo solamente voy a tirar unas ideas de lo que yo considero podría estar pasando. Y fíjate que vuelvo y hago hincapié que hablo de las cosas que podrían estar pasando. No estoy diciendo las cosas que pasarán al fin y al hilo de la palabra, sino de las que yo creo. Yo soy de las personas que me gusta mirar un poquito más allá y oír todo, escuchar y escudriñar de todos los pastores, teólogos, de todo lo que se escribe, como dice la Escritura, escucharlo todo y retener lo bueno. Pero basado en este capítulo 9, versículos 27 de Daniel, y cuando lees el capítulo 10, el 11 y el 12,
te percatas que lo que está escrito en Apocalipsis, en una manera con muchos símbolos, porque es importante que tú puedas entender que Apocalipsis no es un libro simbólico, es un libro que contiene símbolos, que no es lo mismo ni se escribe igual. Y yo quiero realmente que tú puedas caminar conmigo y que puedas entender que posiblemente esta Semana Santa sea la última Semana Santa donde se pueda celebrar de una manera libre, es lo que yo puedo entender, de una manera fácil en este hemisferio de la tierra. Y puede ser la última semana donde nosotros podamos ver que no ocurren cataclismos, guerras en todo el mundo o una tercera guerra mundial. Esa es mi especulación, eso es como así yo lo veo. Porque lo que se está cocinando, lo que se está cuadrando en los próximos meses y en los próximos años, según la escatología bíblica, puede dar el comienzo de lo que el Señor establece en el capítulo 24 de Mateo, donde dice que esta generación no pasará antes que todo esto acontezca. Eso lo vemos nosotros en la palabra del Señor. Yo quiero que tú vayas conmigo y que puedas ver realmente las cosas que están pasando. Nosotros podemos ver que si la palabra del Señor se sigue cumpliendo desde que en 1980 se firma en la Knesset de Israel la ley de Jerusalén fundamental, capital de Israel, en 1980, si nosotros consideramos que una generación que puede estar basada en 50 años, podemos ver que el cumplimiento generacional de donde dice el Señor que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca, puede ser entonces que nosotros estemos viendo el principio, ¿verdad? O seamos partícipes de lo que el Señor nos quiere decir y seamos nosotros, esta generación que va a vislumbrar todo esto que el Señor habla de guerras, rumores de guerra, de pestes, terremotos y todos estos cataclismos que han de acontecer, inclusive la construcción del tercer templo. Y todas estas cosas que la palabra del Señor está diciendo en el capítulo 9 de Daniel. Mira lo que dice la palabra del Señor cuando utilizamos la referencia cruzada de este capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel. En la referencia cruzada nos lleva a Mateo capítulo 24, verso 15, donde dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora o la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Así que el Señor Jesús hace una revelación de que nosotros, esta generación, iba a ver realmente esa profecía del capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Pero fíjate que aquí hay, si utilizamos la escritura y la vemos con detenimiento, dos personajes. Uno que dice la palabra en otra versión que confirmará el pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Y el Señor está diciendo que cuando esta generación vea esta abominación desoladora, dice luego que van a pasar unas cosas que el pueblo tiene que tomar una acción. Porque una de las cosas que ha de acontecer en ese tiempo, como dice el Señor, en Lucas capítulo 21, verso 20, es que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Es interesante, hermano, donde estas profecías bíblicas que se escribieron en el libro de Daniel y en el libro de Isaías 600, 700, 900 años antes que Jesucristo naciera y que luego Jesucristo estableciera que había una generación que iba a ver estas cosas, estuvieran escritas con tanto tiempo de anticipación. ¿Y qué tal nosotros si esa generación que está hablando la Escritura realmente es la generación de nuestra época? Si somos estas personas que hemos nacido desde antes o en 1980 para acá, las que verán este cumplimiento, porque en 1980 más 50 años, si utilizamos la generación en 50 años, es la generación que en el 2030, donde los humanos quieren establecer la Agenda 2030, empieza el cumplimiento profético de todas las cosas que está diciendo la palabra del Señor, especialmente la construcción del templo o el ataque masivo de Rusia hacia Israel después que una persona haya confirmado el pacto con Israel y otra persona haya roto ese pacto, y después que el templo esté construido y hayan comenzado nuevamente los sacrificios de vacas rojas que se utilizaban en el sacrificio, en el Pentateuco, porque el verdadero sacrificio lo celebramos esta semana, que el Señor Jesús es el que realmente establece el verdadero sacrificio. Pero dice la Escritura que en los últimos días ese pacto se volverá a traer. Fíjense cómo dice la Escritura. Es importante que nosotros podamos entender lo que dice la Escritura, porque es algo verdaderamente sorprendente. Mire, hermano, lo que dice la Escritura. Dice que en aquellos días habrá alguien que establezca un pacto. En el capítulo 9 de Daniel dice que esa persona va a reafirmar ese pacto. Quiero mostrarles lo que dice la Escritura en la Reina Valera, hermano. Y quiero también en la Biblia de Jubileo lo que dice. Mire, hermano, yo quiero que usted vaya conmigo a esta porción bíblica, que es importante que usted la pueda ver y la pueda distinguir. Mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor aquí. En la Reina Valera de 1960 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto es lo que esta persona confirmará con muchos? Y recuerde que yo ya le dije que hubo una persona que establecerá un pacto. Pero es importante que nosotros podamos entender quién fue el que hizo un pacto y quién realmente hizo que ese pacto se cumpliera. El pacto que está en el capítulo 9
de Daniel. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que aquí está hablando de la semana número 70 del libro de Daniel. ¿Y quién fue la persona que estableció un pacto hace poco en el 2018? Que hizo un pacto entre Jerusalén y los países árabes que están realmente tratando de llevar a unidad, o estaban tratando en esa época de llevar a unidad. Pues mire, sí, esa persona que usted ve ahí, el presidente Donald Trump, fue el que hizo ese pacto. Y si ese pacto que habla el capítulo 9 de Daniel, si ese pacto que se ha de confirmar es el mismo pacto que utilizó Donald Trump, ¿no sería Donald Trump el hombre férreo, el hombre que establece con mano dura y soberbia nuevamente confirmar el pacto con los países árabes y los judíos para engañar al pueblo de Israel? ¿No se ha preguntado usted que pueda haber en el futuro una negociación entre Rusia y Estados Unidos para un periodo de paz a cambio de otro país que está en guerra con Rusia, pero que también podrían cesar las hostilidades en Medio Oriente por medio de un pacto que ya está firmado y se reconfirme? ¿No ha visto usted esa posibilidad? Y si eso pasara, hermano, no es una posibilidad. Fíjense que no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, sino que estoy hablando de una posibilidad. Porque yo le aseguro, amigos y hermanos, que otra persona diferente a este hombre, expresidente de los Estados Unidos, difícilmente podría llevar a cabo esa transición, porque si nos dejamos llevar por el acontecimiento actual, el actual presidente de Estados Unidos no quiere hacer una negociación con el presidente de Rusia. Así que tenemos dos reyes que ahora no se llevan, y para que ese tratado de paz, esa confirmación que habla la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, esa confirmación del pacto con muchos se pueda dar. Fíjense que ahí tenemos una coma y un punto. Así que aquí tenemos que hay hoy otro acontecimiento que dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que la persona que tome jurisdicción confirmará el pacto y posiblemente esté de acuerdo a que las actividades que se hagan en el tercer templo por alguna razón se dejen de hacer. Y si eso se da, y si eso es una posibilidad, así que, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que hay una persona que está en contra de la voluntad del Señor y está haciendo pactos y trabajando en contra de una gran mayoría
de la sociedad que no está de acuerdo con lo que está escribiendo y que posiblemente que esté convirtiendo en ley, pueda hacer que este hombre vuelva al poder. ¿Por qué? Porque mire lo que este otro hombre ha hecho en el día del viernes. Declaró el día de la visibilidad transgénero en un día. Y dice aquí la noticia que Biden causa molestia en comunidad cristiana. Que si eso ayudará a Trump. Es una especulación. Así que puede ser que este hombre esté haciendo el camino fácil para que este otro hombre vuelva al poder. Y si este hombre vuelve al poder, las hostilidades que están pasando en el mundo vuelvan a pasar, o si al igual que a su primer periodo de tiempo no hay guerras en el mundo, o tantas guerras en el mundo a niveles de como están sucediendo ahora. Y si vuelve, amigos y hermanos, yo no les puedo decir que yo estoy a favor o en contra de todas las posturas de este hombre. Pero yo como cristiano tengo que estar a favor de todo aquel, esté aquí en Puerto Rico o esté fuera, que se alinee más a las posturas bíblicas y no de aquellos a los que se alejan mal o está en contra de las posturas bíblicas. Porque yo soy un hijo de Dios, soy un hombre de Dios y tengo que estar a favor de las posturas y los absolutos bíblicos. Independientemente de lo que las personas puedan pensar, sean familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, porque al final yo le voy a dar cuentas y estaré frente al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando me preguntes qué hiciste con la palabra que te di. No tengo el derecho de adulterarla a mi conveniencia. No tengo el derecho de adulterarla porque tenga hijos, hermanos, primos, padre, madre, que estén ante una conducta antibíblica y por amor a ellos yo tergiverse la escritura, porque a mí se me llamará cuenta. Y si eso realmente pasa, hermanos, fíjense que vuelvo y recalco, no digo que pasará. El último video Facebook me lo cortó y me lo sacó del panorama porque realmente no sabía, ¿verdad? ¿Por qué razón? Yo especulé la razón, pero ellos lo sacaron. Como quiera está en mi canal de YouTube, así que puede ir al canal de YouTube y ver lo que nosotros estuvimos hablando allí. Pero realmente, si eso se da, hermano, si eso que yo le acabo de informar se puede dar, no se cumple la palabra de Daniel capítulo 9, versículo 27. Fíjense, hermano, cómo es posible que la palabra del Señor se pueda dar. Mire esto, hermano. Hay otra porción bíblica, de otra versión bíblica, del mismo capítulo 9 de Daniel, pero esta vez es la versión de Reina Valera 1995. Mire cómo esta versión bíblica realmente está trabajando en otra perspectiva. Mire lo que esta versión bíblica nos dice. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Vuelve el punto y la coma. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, hermano, que aquí habla claramente que dice que por otra semana más confirmará el pacto con muchos. El pacto que hablamos, que fue el pacto abrámico que el señor Donald Trump estableció, porque si tú confirmas es que vuelves a establecer algo que ya estaba hecho, que por alguna otra razón se dejó de confirmar. Así que, hermanos, es importante que nosotros estemos pendientes a lo que la Escritura nos está diciendo en el capítulo 9 de Daniel. Hay que estar pendiente y leer ese capítulo y el capítulo 10, 11 y 12 para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mire, hermano, en otra versión bíblica vamos a ver algo bien interesante. Porque Dios es grande y nos trae diferentes versiones bíblicas para que podamos establecer diferentes puntos de perspectiva. Mire esto, hermano. Yo quiero que usted vaya conmigo al mismo capítulo 9, versículo 27. Pero mire esto que yo le voy a estar mostrando en esta hora. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Mire de la manera realmente que está esta versión bíblica. Déjeme ver si puedo hacer algo por aquí para que usted pueda ver todo. Mire, hermano, en el capítulo 9, versículo 27, en la Biblia del Jubileo dice, en una semana, pero pone entre paréntesis, son ya 70. Confirmará el pacto por muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Así que esta persona, hermano, que en esa semana, que en la Biblia de Jubileo y por lo que busqué en todas las versiones bíblicas que yo tengo en mi entender conocer, en la única que pone entre paréntesis que esta semana sería la 70, ese personaje confirmará el pacto por muchos. Y la palabra del Señor no falla, hermano. La palabra del Señor es fiel. Así que esta palabra se está cumpliendo, hermano, en una manera especial. Fíjense, hermano, que esta persona que está aquí acaba de ganar las elecciones nuevamente y estará por los próximos 6 años. Esta persona que está aquí, que todos sabemos quién es, tiene realmente el poder de acabar una de las guerras más terribles en los últimos siglos. Y es mi especulación, y yo creo que como esta persona tiene como aliados a los países que son enemigos de Israel, llámase Irán, llámase Irak, llámase todos los países que están en desacuerdo con Israel, incluyendo los ejércitos militares que son terroristas como Hamas, Hezbollah, como es Siria.
esta persona es aliado de esas personas. Y vuelvo y recalco, hermano. Y si hay una negociación de dar y de ceder el conflicto ucraniano por el conflicto del Medio Oriente, según lo que nos dice el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, para que se cumpla entonces todas las profecías establecidas en Apocalipsis. Y si eso se da, hermanos, y si ese panorama se llegase a cumplir, no sabemos, hermano. Yo no estoy diciendo que esto ocurra, pero sí se da, hermano. Si esa es la correcta interpretación bíblica que nos habla la palabra del Señor, donde estamos a punto de un caos mundial y la palabra del Señor dice que Cristo viene por su iglesia en medio de un caos, en medio de una persecución. Porque si usted no piensa que usted como iglesia no está siendo perseguido, usted realmente no vive en el planeta Tierra. Porque una persecución contra los postulados y los absolutos bíblicos más grandes de esta época no se puede tener. Y lo vemos donde el presidente actual de Estados Unidos acaba de firmar una ley, como le acabo de decir yo, en el día de la crucifixión de Cristo, tratando de burlarse de la gente que creemos en la obra del Señor. Y si eso realmente se da, hermanos, si realmente esas son las cosas que el Señor está trabajando, no sabemos, hermanos. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Mire, hermano, la palabra del Señor nos dice que el Señor, por su parte, dice la palabra que en ese día se levantarán tropas y profanarán el santuario, la fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Eso es lo que habla Jesús en Mateo, que él está hablando de lo que Daniel dice en el capítulo 11, versículo 31 del libro. Dice el capítulo 11, versículo 36 también de Daniel dice, el rey hará lo que le plazca. ¿Qué rey? El rey que domine esa área y que domine el conflicto en esa época. Dice que ese rey se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Y él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Si Donald Trump establece lo que el capítulo 9, versículo 27 establece en la palabra, que establece la paz en aquel lugar y confirma el pacto, pero el que se levanta en medio de Israel y que es el líder que puede realmente poner una paz ficticia en aquel lugar, es el anticristo que se levanta y luego dirá cosas horrendas del Dios de los judíos. Y es una persona que traiciona al pueblo de Israel. Eso es lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 36. Porque dice la palabra que se va a restaurar el templo, se volverán a hacer los sacrificios. Y dice el capítulo 12, verso 11 de Daniel, y desde el principio en que el sacrificio perpetuo sea abolido, dice, y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Y si eso se cumple, hermano, luego que Estados Unidos tenga un nuevo presidente, ocurran 3 años y medio y se empiece esto, que el capítulo 12, versículo 11 de Daniel se cumpla. ¿No será este el principio de la gran tribulación para que se cumpla lo que la palabra establece con la Agenda 2030? Dios es grande y para siempre su misericordia, porque el único pacto verdadero y el único pacto que en la cruz del Calvario se dio fue el del Señor Jesucristo. Porque estos reyes cogerán el pacto antiguo que se volverá a restablecer en Israel y lo harán canto. Después que lo establezcan, lo romperán. Pero Mateo capítulo 26, verso 28, el Señor nos dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Según Gálatas capítulo 3, versos del 13 al 17, Cristo nos redimió de la maldición. Pero esto, hermano, que yo le estoy hablando, está a punto de acontecer. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y quería hablarles de esto, porque Cristo viene por su pueblo. Es hora que nosotros podamos entender que el Señor viene por su pueblo. Quería dejarle estos minutos para que usted reflexione y busque ese capítulo 9 de Daniel, especialmente el versículo 27, y vea este panorama. Y si es Donald Trump quien cumple esta profecía, junto con Vladimir Putin, que en un momento dado dirá: voy a atacar a Israel. Y si cuando gane Donald Trump, o en los próximos meses, el próximo año, sacan a Benjamín Netanyahu y es otro primer ministro quien está en Israel y traiga la paz temporera, y el otro primer ministro que se coloque traicione a los judíos. Si todo ese panorama mundial se da, si los 50 años de generacionales que habla Mateo capítulo 24 al Señor Jesús es la generación de 1980 hasta los próximos en el 2030, y se cumple la profecía del Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, mas no será el fin. Solamente puedo decirle que Cristo viene. Muchos están de acuerdo, muchos escatólogos no. Puede que usted crea en una transición, en el rapto de la iglesia pretribulacional, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Eso yo se lo dejo a usted. Perdóneme. Pero sí algo le puedo decir: nuestra redención está cerca, porque el mismo Jesucristo dice que cuando veamos estas cosas, erguíos, porque vuestra redención. ¿Cuál redención? Tenemos la redención a través de la sangre de Jesucristo, y la próxima redención es la traslación de nosotros al reino de los cielos. Muchos le dicen el escapismo. Dígale usted como usted quiera. Yo no voy a entrar en ese término escatológico con usted. Usted puede tener sus razones, sus conceptos bíblicos, pero yo sigo creyendo en lo que dice Daniel, lo que dice Ezequiel, lo que dice Jeremías, que luego podemos entrar en esos versículos.
en primera y segunda de Tesalonicenses. Pero Cristo viene, hermano. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Este es el tiempo para que tú puedas reconocer que necesitas a Cristo en tu corazón. Que el tiempo se acaba. Que posiblemente tarde o temprano nos veamos cara a cara con Cristo. ¿Y qué podremos decir? Podrás decir tú que predicaste el Evangelio, que a través del Espíritu Santo hiciste lo que el Espíritu te envió, o te pasaste burlándote de los cristianos, hablando de los pastores, de los evangélicos, de tantas cosas. Créeme, hermano, que si estás viendo este programa y otros videos quizás que has visto de personas que te invitan a venir a Cristo para que puedas tener una vida plena, todos estos videos, toda esa palabra que te dieron, se te da mostrada frente a tus ojos como una película cuando estés frente al Señor. Te pido oración por Diana Colón, una compañera de trabajo que está convaleciendo unas terapias en un hospital en Vega Baja. Te pido oración por los enfermos, cualquiera que sea, por la familia de mi hermano gemelo Daniel Alicea y familia. Te pido oración por todas las personas que tú puedas traer a tu memoria que están enfermas. Te pido también oración por la creación que el Señor te dio. Y si en oración te acuerdas, tengo un perrito que amamos hace 13 años, que está convaleciendo, bien delicado, en un hospital, y que me ayudes a orar, pero que se haga la voluntad del Señor. A veces pensamos que estas cosas son niñerías y que Dios no se mete en esto. Dios está en toda la creación y Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Mañana es un día de celebrar, un día de adorar al Señor. Así que ve a la iglesia de tu preferencia, una iglesia cristiana que crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque mañana celebramos que Cristo resucitó, y ese Cristo que resucitó también vendrá en las nubes como se fue por su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu amigo y hermano el doctor Carlos Alberto Alicea Rivera, que se despide una vez más de este programa Por tu Palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.